en Salmos 78. Salmos 78, algunos versículos, y quiero que usted me acompañe a leer ahí, si es tan amable. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré con escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo encuentren, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el desierto, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, y no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y los derribó a los escogidos de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados, esta palabra que hemos leído, el Salmo 78, es un salmo bastante largo, tiene 72 versículos. El Salmo 78 es un salmo muy interesante porque cuenta acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel. Y podemos decir que esto es un relato, podemos encontrar allí bastante información acerca de lo que hizo Dios con su pueblo, y lo que hizo Dios con su pueblo
mientras estaba atravesando por el desierto. Y este hombre quien escribe aquí este salmo es de Asaf. Hemos dicho en otras ocasiones que Asaf en hebreo significa el que se junta. Fue un célebre músico del tiempo de David, levita, uno de los directores de la música del templo. Y este cargo que tenía parece ser, ¿verdad?, que era como hereditario en su familia. Nehemías 7:44 y 11:22 dan una pincelada sobre esto. También Primera Crónicas, capítulo 6, versículo 39. Se le llama también a Asaf profeta, Segunda de Crónicas 29:30, y su nombre se halla prefijo en 12 salmos, 50, 73, 83. Se cree que eran canciones cantadas por él. Descendiente de Leví por medio de Gersón, según la historia, fue nombrado cantante. Nombraron a Asaf cantante principal y cimbalista. También este Asaf acompañó el arca cuando ésta se trasladó desde la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, donde allí Asaf sirvió junto con Germán, Emán y Etán delante del tabernáculo, dirigiendo la música del canto. Asaf era un hombre de Dios, sujeto a errores, como usted y como yo, pero no podemos ignorar que también se atrevió a hablar acerca de la verdad del pueblo de Dios. Y presenta aquí en el Salmo 78 a un Dios en todo momento y en toda época muy fiel, pero a un pueblo infiel. Por eso dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y en este salmo, hermano, que a veces suele ser como un salmo pesado, y como que si no nos está diciendo nada, no da mucho entusiasmo leerlo, porque empieza hablando diferente a otros. Pero Asaf llama la atención y dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y empieza a descifrar todo lo que Dios hizo con su pueblo fiel. Y pienso, mis amados, que si nosotros estamos convencidos de lo que Dios hizo con su pueblo y de aún de lo que sigue haciendo, es lo que nosotros debemos contar. Debemos seguir el ejemplo del Salmo 78 y siempre hablar de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios, del poder de nuestro Dios, de lo precioso, de lo bueno, de lo ayudador, de lo sustentador, de lo perdonador, de lo amable que es nuestro Dios para con la humanidad, para que otros escuchen, para que otros también se interesen, para que otros también se motiven a venir a nuestro Dios y buscar de Él, porque escuchen de ti contar de todas sus maravillas. Y a veces yo pienso que muchos de los que se llaman del nombre de Cristo no han entendido la necesidad de hablar de la grandeza de Dios. Pero de la grandeza de Dios que está escrita en la palabra. Y en segundo plano, en primer plano, de la grandeza de Dios que encontramos en la palabra. Y en segundo plano, de lo que Dios ha hecho con nosotros. No vivir una vida cristiana
hablando de Satanás todo el tiempo, hablando de los demonios, de las pruebas, de los dolores. Eso es lo que comúnmente habla el cristiano, de las batallas y de las batallas y de las batallas. Pero aquí dice Asaf, y yo quiero que usted lo analice, nuestros padres, voy a hablar, presten atención de lo que voy a hablar, porque voy a hablar de lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no nos encubrieron lo que hizo Dios con ese pueblo. De generación en generación, nosotros tenemos que decir que Dios es bueno. De generación en generación, nosotros debemos proclamar que el Dios que le servimos es un Dios lindo, es un Dios precioso. No vivir nuestra vida cristiana hablando de las luchas y de las benditas batallas y de los pleitos feroces que tenemos cuerpo a cuerpo con Satanás. Eso no nos hace espiritual, eso no motiva a nadie, todo lo contrario, desmotiva y asusta aún a aquellos que no entienden lo que nosotros estamos hablando. Lamentablemente hay un pueblo que se ha sumergido en ese mundo de negatividad absoluta y demuestran con ello que no conocen al Dios que liberta, al Dios que perdona, al Dios que da vida, al Dios que da paz. Que da paz. Porque debemos recordar, amados hermanos, que de lo que hay en el corazón habla la boca. Eso no es ese es un dicho popular, pero ese es un dicho bíblico que está en la Biblia, la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dice, se dice popularmente, pero eso fue sustraído de la palabra. Mateo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces pensamos y analizamos, ¿de qué estamos nosotros llenos por dentro? ¿Usted quiere darse cuenta de que está lleno un corazón? Escuche lo que dice. Aquí dice el salmista, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y está hablando un hombre de Dios ahí. Pero qué triste cuando nosotros creemos que nos vamos a ganar el título de que estamos en santidad o que estamos muy en comunión. Qué triste cuando pensamos que nos vamos a ganar que nos digan así, hablando del enemigo, de las luchas, de las batallas. Eso no convierte a nadie. El pueblo de Dios tiene que aprender a hablar bien de Dios. A veces yo escucho gente hablar y con ello demuestran con lo que dicen que no conocen nada de la palabra y desmotivan a las personas. Si tú me estás escuchando ahora y tú eres de los que constantemente vives hablando cosas horribles, que lo que dan es pánico y susto, déjate de hablar eso. Déjate de hablar eso, porque hay personas inconversas que te escuchan. Procura que te escuchen los inconversos hablar de la grandeza de Dios para que ellos te oigan hablar así y digan, pues yo voy a dejar la cerveza, yo voy a dejar el alcohol porque tú estás hablando como una gente que está lleno de gozo. Pero si te escuchan hablar de tus quejas y tus lamentos todo el tiempo, si te escuchan hablar de tus llantos, de tu tristeza, de tu dolor, de tu aflicción, y cada vez que tú te encuentras y tienes la oportunidad de expresarte, lo que bota por tu boca es llanto y dolor, tienes que revisarte. Porque te voy a decir algo, aunque tengamos llanto y dolor, aunque tengamos aflicción, aunque sintamos que el mundo se nos está acabando, si el gozo del Señor y el Espíritu Santo está en nuestra vida, allá en el fondo de lo más profundo de nosotros,
hay esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza, sino que esa esperanza nos llena y nos ayuda a testificar de la grandeza de ese Dios grande que nosotros le hemos servido. Por eso un día como hoy yo te invito a que tú escudriñes en la palabra. Si no tienes nada que contar de tu propia experiencia, escudriña en la palabra y acércate de todo corazón y busca la palabra de Dios y habla de la palabra y vive la palabra y predica de Dios, de lo bueno que el Señor, de la paz que tú has encontrado cuando te entregaste a Cristo. El evangelismo, que por ahí se está dando un curso de evangelismo, y según hemos escuchado, personas de aquí han testificado de hecho que al hablar los enseñan, por ejemplo, a hacerle una pregunta a otra persona. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado en un minuto? Según cuentan lo que fueron a hacer la práctica, la gente muy anhelada, anhelosos, les decían, bueno, cuando me gradué en la universidad, cuando me casé, cuando viajé por primera vez, me monté en un avión. Bueno, y las personas contaban su linda experiencia. Entonces el cristiano le dice, ahora yo te voy a decir cuál ha sido el momento más lindo y más agradable. El momento en que me entregué a Cristo y nací de nuevo. Eso me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Y dice que se han convertido muchísimos con esa práctica. Porque cuando tú hablas con tu boca cosas de bien, tú motivas a los demás. Y yo espero que usted me esté entendiendo, usted que me escucha ahora mismo. Este salmista empieza a hablar de la grandeza de Dios. Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y es cierto, hermano, Dios quiere que su pueblo hable de su grandeza. Dios no quiere que su pueblo ande hablando de la lucha, de la batalla, del sueño que se hicieron con Satanás anoche. Suelte eso, hermano. Háblelo con Dios, presénteselo al Señor. O llame a su pastor y cuéntele. Pero no agarre a todo el que usted vea por ahí contándole que está llorando, que tiene esto, que tiene lo otro. Porque entonces la gente va a decir, ¿para qué que tú eres cristiano? Aprendamos a gozarnos en medio de la prueba, a alabar al Señor, a decir palabras de bien. Dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, Dios está interesado que nosotros que somos de Él, hablemos de generación en generación de su grandeza, de su poder, de su autoridad. Y no, hermano, que andemos con tantas quejas y lamentos. Que nos consolemos unos a otros. Para que la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero si tú y yo lo que vivimos es hablando del diablo. Varón, anoche me comí una sopa que me hizo mi esposa de pechuga. Ay, qué rica. Y tenía un apio. Y tenía zanahoria y esto. Pero de repente el abanico lo prendimos y andaba una mosca volando y se metió en el abanico y fue directamente a la sopa. Ay, varón, Satanás sí es sucio, varón. Satanás no dejó que yo me comiera la sopa. Pero por Dios, hay cristianos que viven con eso el día entero. Y ellos se sienten bien y se engranojan cuando lo cuentan. Pues yo sí no me engranojo, yo me engranojo cuando oigo hablar de Cristo, de que Cristo está con nosotros, de que Cristo está a nuestro lado, de que Él nos ayuda. Aleluya. Oh, gloria a Dios, de que nuestra casa será bendecida, de que nuestra familia será bendecida. Pero ¿a dónde están nuestros principios, pueblo de Dios? El Señor no quiere que nosotros andemos dando lástima. El Señor no quiere que nosotros andemos pregonando cosas negativas. Dios quiere que anunciemos las maravillas que ha hecho de generación en generación y que nosotros marquemos esta generación contando los dichos gloriosos de Jehová de los ejércitos. No hablando de nuestras luchas y de nuestros sueños, de luchas feroces que hemos tenido con Satanás. Hable eso con Dios, cuénteselo al Señor. Pero no desmotivemos a la gente.
No desmotivemos a la gente. Hagamos que quien nos escuche dé gracia por lo que oye de nuestra boca testificar. ¿Y es que acaso el pueblo de Dios no tiene nada bueno que decir? Que todo el tiempo vive con el diablo en la boca. Yo me he hecho esa pregunta, hermanos. No te dejes llevarla, no dejes que Satanás te robe la atención. Hay gente que están postrados con Satanás 24/7. Pero ¿y qué evangelio es ese? Y no hablan de su grandeza, no hablan de su poder, no hablan del consuelo que Dios le ha dado, no. Ellos prefieren hablar de que se durmieron anoche y no podían dormir y Satanás se le apareció. Ellos prefieren hablar de que iban a buscar un trabajo y tenían una lucha y todo el tiempo así. Eso no es evangelio. Eso es religión, misticismo, vida oscura, vida negra. Oh, gloria a Dios. Y dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. El Señor está reclamando de su pueblo que testifique de su grandeza, que testifique de los hechos gloriosos de Jehová que están ahí en la palabra, que están ahí en la Biblia, para que no se olviden las generaciones venideras de las obras de Dios y se atrevan a sin miedo guardar sus mandamientos. Estoy en el versículo 7. Y dice, y no sean como sus padres, generación rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Hablen de la grandeza del Señor. Y el pueblo de Dios ha sido llamado para eso. El pueblo de Dios ha sido llamado para eso. Somos nosotros los llamados a poner el granito de arena. Ahí en tu familia, cuando se está hablando de cosas malas, habla de Dios. En tu puesto de trabajo, cuando alguien empiece a mencionar al otro, menciona tú a Dios. En tu familia, en tu entorno. Señores, es tiempo de que le contemos a esta generación las grandezas que Dios ha hecho. ¿O es que acaso no creemos en esas grandezas? ¿Es que acaso no creemos en ese poder del Señor? Cuando alguien nos escucha hablar de Dios con denuedo, de las grandezas del Señor, la gente se interesa. Yo me acuerdo que hubo una época, ya se ha corregido un poco, que los trataditos que le daban a la gente, si más feo eran la foto que le ponían adelante, mejor para muchos. Un tipo con sida, así te va a poner tú si no te arrepientes. O una calavera de Satanás, promoviendo a Satanás. Yo no tengo que promover a Satanás. Por eso a mí ni las canciones que mencionan a Satanás me gustan. Yo trato ni de tocar eso. Y el que me pide una canción así, cuando hago radio, si no la pongo es porque menciona a Satanás. Porque yo no fui llamado para darle fama a Satanás. Yo fui llamado para pregonar a Jesucristo. Yo fui llamado para pregonar a Dios. Y que la gente me escuche decir que lo más grande que me ha pasado en mi vida es servirle a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y eso me está a mí quitando de que yo tenga prueba, ¿no? Hay días que yo ni quiero aparecer en el escenario, que lo pienso 4 veces. Pero como mi compromiso es con Dios y como el gozo del Señor está en el fondo. Oh, aleluya, cuando empezamos a adorar al Señor, entonces brota de nosotros una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que verdaderamente impacte a quien escucha y que quien escuche dé gracia por Dios. Pero cuando nos envolvemos en ese evangelio místico, oscuro, ay de no dormir, de no tener paz, y voy a predicar a tal sitio, Satanás me salió en el camino, y fui a orar al enfermo y Satanás me salió en el hospital, y vine allí, están alabándolo, y eso es lo que él quiere, llamar la atención.
Pero cuando tú eres capaz de resistirlo y decir yo todo lo puedo porque Cristo me fortalece. Yo no tengo comida, pero Cristo está conmigo. Yo no tengo ropa, pero Dios es mi Señor. Yo no tengo a nadie que me abrace, pero tengo a Cristo que está a mi lado. No tengo plata, no tengo oro, pero tengo el poder de Dios. Entonces Satanás va a decir, fulano o fulana me ignoran, no me hacen caso. Siguen alabando a su Señor, siguen testificando de Dios. Hermano, no sea persona negativa. No sea negativo, hermano. Tiene que ser optimista, moverte en fe, hablar como persona de fe, caminar como persona de fe, consolar a otros como un verdadero siervo, para que aquellos que te escuchan puedan levantarse por la palabra que tú hablas, por la palabra que tú dices. Hay gente que son tan negativos que no pueden ir a ver a ningún enfermo, porque cuando ven a ese enfermo se ponen a hablar de todo lo malo. Y se murió uno allí que tenía lo mismo que tú. Y cuidado. Y si van a ver una embarazada, una muchacha que vivía en mi barrio se murió, que tenía fiebre como tú y estaba embarazada. Se parecía a ti. Son gente, hermano, que lo que tienen que hacer es quedarse en su casa tranquilo y restaurar eso. Entonces salir, porque están matando el amor de las personas. Aquí Asaf está hablando en este Salmo 78 de la fidelidad de Dios. Pueblo de Dios, habla de la fidelidad del Señor. Habla de la fidelidad de Dios. Y está bien que un día tú vas a contar, pastor, mire este problema, pastor, esta dificultad. Sí, eso está bien. Está bien que lo digamos, pero nosotros tenemos que saber que Dios nos ha llamado a algo más. Y hay cosas que hay que dejársela a Dios y vivir con ella. Y serle fiel a Dios con ese agujón ahí y punto. Dice el salmista, ellos no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Todo eso fue real. Todo eso lo hizo Dios con su pueblo. Les guió de día con nube y con toda noche con resplandor de fuego. La Biblia dice cómo nosotros tenemos que hablar. Y esa es la manera que nosotros tenemos que hablar. Porque a Dios así le agrada. A Dios así le agrada. Lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Que debemos amonestarnos, hablando verdad, con cánticos, con alabanza, con exaltación, con amor, a fin de que el que te vea si se está cayendo, siempre te escuche testificar de que Dios es bueno y que Dios es real. Pero ese pueblo que Dios hizo todo eso, era infiel. Pero Dios seguía siendo fiel. Te diré algo, la fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad. Aunque tú seas, y eso mucha gente no quiere, se revuelcan cuando uno dice una cosa así, no lo entienden. Pero es la Biblia que lo dice. La fidelidad de Dios, el cuidado de Dios para con nosotros, no depende de nuestra fidelidad. Depende de lo que Él es. Depende de su grandeza. Depende de su amor. Aunque ustedes sean infieles, yo sigo siendo fiel, dice la palabra. Hermanos, estamos frente a un Dios grande, soberano, que está en control y que es bueno, pero muy bueno. Aunque ustedes sean infieles, yo sigo siendo fiel. No depende ni de tu fidelidad. Yo soy fiel. Por eso, hermano, nosotros no nos podemos dormir. Tenemos que serle fiel al Señor.
No seamos como ese pueblo rebelde, desobediente, que Dios lo alimentaba y seguía quejándose, que Dios le daba alimento, que Dios le daba abrigo, que Dios le daba protección, le daba cuidado, pero seguían hablando mal de Dios. Y yo he visto eso hoy en día en muchos de nosotros. No nos detenemos a decir Dios es bueno. Vivimos contando el llanto. Ay, el llanto, el llanto, el llanto. Habla de Dios. La misma historia se está repitiendo. Lo único que han variado son los personajes. Usted sabe lo evangélico que nada más se viven quejando todo el tiempo. Una queja, una queja, una queja. Una queja, un lamento. Todo el tiempo un lamento, un lamento, un lamento. Dios mío, ¿y a dónde vamos a llegar así? Y todo el tiempo queja, queja, queja. Lamento, angustia. Ay, Dios mío, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está? ¿Y Dios? ¿Y Dios dónde está? Y Dios diciendo, yo estoy ahí contigo. Detente y cálmate para que me vea que yo estoy ahí contigo. Yo estoy a tu lado. Segunda Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que aprender de Dios. Ese pueblo vivía hablando mal del Señor. Vivían atacando a Moisés. ¿Para qué fue que nos sacaste de Egipto? Allá no había cementerio para nosotros. Tú te estás volviendo loco. Allá comíamos pepino, cebolla, puerro. Tú nos sacaste para acá para matarnos. Usted se ha puesto a pensar lo que Moisés pasaba. Lo que Moisés hacía, el pueblo lo veía por malo. Es el mismo pueblo de hoy. Es una lucha. La gente prefiere hablar más del momento difícil que del bueno. La gente prefiere hablar más de lo lindo que es Dios. Corrijo, prefiere hablar más de la prueba que de lo precioso que es Dios. Y no debe ser así. El pueblo, señores, esos ejemplos, dice Pablo, están ahí para que nosotros lo veamos. No es para que nos adornemos, es para que lo veamos. Y me llama mucho la atención cómo este Salmo 78 recoge toda esa información de lo que Dios hizo, porque Él lo dijo, yo voy a hablar ahora cosas ocultas, entendidas, que hemos escuchado testificar de Dios. Y dice el 34, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Tú sabes, no le dieron crédito a su maravilla. O sea, con todo lo que Dios dice, está hablando en el versículo 32, con todo lo que Dios hizo con ellos, fueron tan malos, pero tan malos, que no le dieron crédito a Dios por su maravilla. Así es la gente. Tú le haces un bien y a veces te critican, te acaban, te destruyen. Si pueden ponerte el pie para que tú te caigas, te lo ponen. Así mismo hizo el pueblo con Dios. Por eso es pastor que me escucha. Tú tienes que estar, y líder que me escucha, tú tienes que estar preparado para que esa gente que tú le sirves te maldigan un día. Y prepárate, te lo digo, para que no te sorprenda y después no estés llorando. Porque si el pueblo hizo eso de Dios, ¿tú crees que no lo van a hacer contigo y conmigo? Criticaban de Dios, criticaban a Moisés, un hombre entregado. Y criticaban sobre todo a Dios. No le dieron crédito, no hablaron de lo bueno que era Dios. No hablaron del maná que le daba. No hablaban de la nube que le daba para que el sol no le picara, de la columna de fuego para que las fieras y el frío no lo mataran. No hablaban de eso, no. Dice, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Solamente se acordaban de Dios cuando lo necesitaban. Y es lo mismo que vemos ahora, la gente busca a Dios cuando lo necesita. Quiero pagar la deuda, voy a buscar a Dios. Y dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira. O sea, lo que está haciendo el salmista es un paralelismo entre la fidelidad de Dios
con su pueblo infiel. Qué precioso, ¿verdad? Aún ellos siendo infieles, Dios lo honraba. No despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Y dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia y cuando puso en Egipto sus señales y su maravilla en el campo de Zoán. ¿No se acordaban de eso? Ellos tenían siempre el deseo puesto para atacarlo. Y vuelvo y te lo digo, pastor que me escucha, líder que me escucha, no te quejes cuando te critiquen que tú no eres mejor que Dios. A Dios se lo hicieron, a Dios se lo hizo el pueblo. Lo criticaban, lo ofendían, no hablaban de lo que le daba, hablaban de lo malo que recibían, pero no de lo bueno. Vivían buscando el error, lo malo, para hablar de esto. Y es la misma historia. La gente quiere hablar más del dolor y de la aflicción, pero tenemos que cambiar porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros actuemos de manera diferente, que no seamos mal agradecidos. ¿Usted cree? Por ejemplo, los pastores. El pastor tiene que orar por él. Escúcheme bien. El pastor tiene que orar por él, por sus hijos, por su esposa. Tiene que velar por eso. Es un pastor de verdad. Pero también tiene que orar por la iglesia, por los hermanitos de la iglesia, por los proyectos de la iglesia. Y como quiera la gente los acaban. Los acaban. Por eso que yo se lo digo, tiene que prepararse para que lo acaben, para que le manden fuego y quedarse igualito, porque eso lo hicieron con el de arriba y con Moisés. ¿Y qué hace el pastor? Sigue siendo fiel. Así hacía Dios también. Dios, aún el pueblo siendo así, no dándole crédito a él, Dios seguía siendo fiel con el pueblo. Así mismo tiene que ser un pastor. Tiene que abrazar, querer, amar a todo el mundo por igual y sin hipocresía, sin fingimiento, porque si finge se condena. Ya usted sabe. Entonces, dice aquí, y volvió sus ríos en sangre, sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Está hablando de las plagas de Egipto. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, el enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Señores, Dios es bueno. Ese pueblo tan malo, pero tan malo. Entonces mira cómo Dios viene y sigue actuando. Los trajo después a la frontera de sus tierras santas, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron, ahí vuelve y dice Asaf, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos. ¿Cómo lo ve? Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Sin embargo, amados hermanos, luego vemos que termina el versículo 72 diciendo, los apacentó conforme a la integridad de su corazón,
los pastoreó con la pericia de sus manos. Eso es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Y nosotros seguimos hablando de que el enemigo anda suelto, de que el enemigo está acabando, de que el enemigo... No, yo creo que esa es una actitud egoísta, malagradecida. Y voy a concluir este comentario con un texto de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted lo escriba en la tabla de su corazón, para que no se le olvide para qué usted fue llamado por Dios a servirle a este evangelio. Amén. ¿Para qué fuimos llamados? Tenga esto pendiente para que no haga diferente a lo que Dios lo llamó. Vuelvo y digo, no es que no vamos a contarle un problema a alguien que tengamos, hay que hablar. El más preciado, tu pastor, porque para eso que está el pastor, para escuchar toda esa queja, claro. Pero ante el mundo tiene que mostrarte. ¿Cómo? Como un hombre bendecido. Y eso no es hipocresía, porque Dios nos ha bendecido. El 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, oiga lo que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú no fuiste llamado al evangelio para quejarte. Tú no fuiste llamado al evangelio para mencionar tanto a Satanás. Suelta eso, que esto no te hace más espiritual. Es un acto de desobediencia. Hablemos de Dios. Proclamemos a Dios. Mencionemos a Dios. Hablemos de su grandeza, de su poder, de lo que Él ha hecho con nosotros. Seamos agradecidos. Contemos esas maravillas antiguas que hizo Dios con Egipto y contemos las maravillas que ha hecho en la actualidad, porque Él ha continuado haciendo maravillas. Oh pueblo del Señor, si tú no lo alabas, ¿quién lo va a alabar? Oh iglesia del Señor, si tú no lo alabas ante este mundo cruel, ante este mundo malo, ¿quién va a hablar de su grandeza? Si tú no hablas de sus virtudes, ¿quién va a hablar de sus virtudes? Es a ti, somos nosotros, a nosotros es que Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de Él. No que andemos hablando de pruebas y de batalla y de lamento. No, Señor, que el enemigo se dé cuenta que usted está en victoria, porque para usted lo más importante es la gloria de Dios, esa gloria que te ha dado. Dios te ha dado gloria, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha restaurado, Dios nos ha bendecido. No importa cómo estemos, estamos bendecidos. Y esto tiene que ser para la gloria de Dios y para la honra del Señor. Así que en este día, amado, quiero que cambie tu lamento en baile. Quiero que cambies ese llanto por alegría. Quiero que cambies esas palabras de temor, de angustia, por palabras de fe, por palabras de gozo, de alegría, por palabras de bendición. Quiero que empieces. Y yo creo que es Dios y te lo está mandando decir a través de nosotros. Anunciar las virtudes. Empieza como empezó la samaritana. Aleluya. Creo que he visto a un hombre que me ha declarado toda mi vida. He visto al Mesías. He visto al Mesías. Oh, gloria al Señor. Llénate de gozo, hermano. El evangelio no es para angustiarnos. El evangelio no es para vivir una vida grotesca, desesperada. Empieza a anunciarle al mundo que Jesucristo verdaderamente da paz. Y que Jesucristo verdaderamente da alegría. Empieza a cantar el himno de victoria, porque tú y yo, si estamos en Cristo, estamos en victoria. No importa cómo nos encontremos hoy, que Satanás sepa que aunque no tenemos salud, estamos en victoria. Que el enemigo sepa que aunque no tenemos dinero, estamos en victoria. Que pase lo que pase, nosotros estamos cantando el himno de victoria. Es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar?
en el momento que la tempestad te quiera hundir.